Bueno, y el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, se impuso en las elecciones primarias de Argentina con más del 30% de las preferencias, mientras que la lista del oficialismo quedó en tercer lugar. Vamos a conversar sobre este tema con Federica Sánchez, analista internacional y académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué tal, Federica? Muy buenos días. Hola, buenos días, Fresia. ¿Cómo va? ¿Qué análisis se hace en esto? ¿Es tan sorpresivo, por lo menos con este 30% que hasta anoche por lo menos ya estaba sondeado tras las elecciones de Argentina? Sí, creo que hay una sorpresa más que nada por el porcentaje de votos que termina sacando Milei. Teníamos una idea de que le podía ir bien en las elecciones, de hecho el año pasado había terminado con una intención de voto bastante alta, pero en los últimos meses, en los últimos 6 meses de campaña se venía hablando de que se estaba desinflando y se esperaba que los votos llegaran como máximo a un 22-23%, siendo generosos con Milei. Sin embargo, sacó finalmente el 30%, que es un montón para un candidato de un espacio nuevo, de un espacio con una ideología sumamente distinta y, digamos, eh, diferente a todo lo que teníamos en Argentina, al menos en los últimos 20 años, ¿no? Creo que esa fue la gran sorpresa, además de que no solamente sacó ese porcentaje a nivel nacional, sino que además se quedó con la mayoría en las provincias más importantes de Argentina: Mendoza, Córdoba, Santa Fe. Se llevó incluso el primer lugar en en Córdoba, donde los cordobeses tenían un candidato a gobernador, perdón, un candidato a presidente muy importante cordobés. Sin embargo, ganó Milei. El kirchnerismo ha sido fuertemente castigado, además en quedar como tercera opción, Federica. Yo creo que sí, creo que la sensación del peronismo, kirchnerismo, era que no iban a salir victoriosos en esta elección. No tenían pensado salir en primer lugar, pero creo que tampoco pensaban que iban a recibir esta derrota de esta manera, ¿no? Tercer lugar es la peor elección que hizo el partido peronista en muchísimo tiempo. Y realmente esto es, bueno, producto un poco de la situación generalizada en la que está viviendo Argentina en los últimos años de este gobierno, que, bueno, claramente no estuvo a la altura de las expectativas de la ciudadanía. Y por eso hubo digamos, por eso Milei recoge la cantidad de votos que recoge, también un poco, mucho voto bronca, ¿no? Voto antipartido, un voto pro que se vayan todos, ¿no? Es un poco una réplica de lo que fue la situación social, político-económica del 2001, que lo volvemos a vivir 20 años más tarde. Y creo que sí, que el peronismo, kirchnerismo hoy sale bastante debilitado, sobre todo que tiene 2 meses más por delante antes de las elecciones y casi 2 meses más antes de entregar el poder en diciembre. Ahora, eso es, ¿qué fue lo más sorpresivo? Te iba a preguntar si en este castigo al peronismo, que ya venía siendo muy criticado por el tema inflacionario, sobre todo en la economía, que no es de ahora, se viene arrastrando hace mucho tiempo, pero tampoco se le ha puesto atajo, ¿no? O finalmente la sorpresa va más por el lado de la popularidad o el apoyo que tuvo ayer Milei. Yo creo que hoy en Argentina el análisis más importante es la sorpresa del porcentaje de votos que sacó Milei. O sea, número uno, el porcentaje de votos que sacó Milei. Número dos, quizás sí, justamente lo mal que le fue al oficialismo. Y en tercer lugar, creo también hablar de que las expectativas de Juntos por el Cambio, el principal partido de la oposición, al menos hasta las elecciones de ayer, tampoco hizo una buena elección. Juntos por el Cambio creía que iban a tener la elección fácil, que eran los favoritos, que Milei estaba desinflado, que recogían ellos el voto antigobierno, ¿no? El voto opositor, y sin embargo eso tampoco se manifestó. Yo creo que en ese orden un poco las sorpresas. Y eso con un discurso que no es nada conciliador, ¿no? Cuando habla, y es muy fuerte Milei hablando que se dará fin a una casta política, cuando se refiere también a la casta como el kirchnerismo propiamente tal, una casta política parasitaria y chorra que hunde este país, decía ayer en medio de una multitud que lo celebraba tras los resultados. Sí, sí, fue muy enfático en cuanto a su mensaje respecto a acusar directamente, con nombre y apellido y sin ningún rodeo,
al gobierno, al oficialismo, de ser esta casta que él llama parasitaria. Si bien él acusa, digamos, a toda la política y a todos los políticos, todos los miembros de este sistema, de ser una casta, ayer le mandó un claro mensaje al oficialismo. Y creo que eso tiene que ver también hacia dónde apunta Milei a recoger votos del espacio opositor. Claramente no puede, eh, si bien en algún lugar lo piensa también, no puede acusar tanto a Juntos por el Cambio porque quiere recoger votos en en esa parte del electorado, ¿no? Pero tiene un discurso muy antipolítica, muy anti-establishment, que está en línea con los discursos de la ultraderecha o de la derecha más dura en otros lugares del mundo, en la región. Digo, lo vimos en Chile con Kast, en Chile, en Brasil con Bolsonaro. O sea, está alineado un tono de la política también regional e internacional, y un electorado que claramente está desmotivado, desencantado, enojado, sumamente enojado con lo que le da, lo que realmente es capaz de entregar la política tradicional, al menos en sus dos grandes representaciones, que son Juntos por el Cambio y lo que ayer fue Unión por la Patria. Y este voto anti todos, porque el que se vayan todos, de hecho, fue un canto dentro de sus celebraciones en el búnker de Milei. Creo que representa muy bien ese desencanto con la política, lo que no pudo dar. ¿Y eso no es peligroso? Lo pregunto por lo mismo cuando se hace mención. Que primero, Federica, si se puede hacer una proyección con Milei ya siendo el presidente de la República, o para eso hay mucho camino todavía por recorrer, porque esto puede ser un voto castigo, o finalmente si hace alianzas o si espera concretar, porque uno es el discurso, ¿no?, de rabia, antipolítico, fuera del establishment, pero lo otro es poder conformar un gobierno y que este no sea un desastre. Me refiero por los extremos que esto significa, ¿no? Sí, yo creo que hay algo que también es que lo vemos como por ahí peligroso, y nuevo y desconocido, es porque justamente en Argentina nunca tuvimos esta manifestación de este espacio político, no existía. Veníamos de una dinámica entre dos grandes coaliciones y de repente irrumpe en el sistema político Javier Milei, que digo, ya venía dando indicios de que tenía potencial, pero realmente este era el año en el que se iba a medir ese potencial y se iba a poner realmente en votos. Y lo vimos ayer, 30% de los votos para un candidato que no tiene realmente un partido armado, o sea, no tiene un partido, digamos, no tiene una bancada grande en el Congreso, o sea, no tiene estructura partidaria. Es algo sumamente novedoso para la política argentina. Y en ese sentido creo que hay muchas cosas que se pueden llegar a dar. Yo hoy no diría que Milei va a ser el presidente en octubre, ¿no?, que va a salir electo en octubre. Siempre las primarias son un indicio en general de, bueno, es una medición también de fuerzas de los distintos espacios políticos para saber en qué lugar están parados, cuál es digamos, el piso. Pero es una gran encuesta. Pero de ahí a que podamos replicar exactamente en octubre los votos como salieron hoy, yo creo que hay que tener un poco de cuidado y esperar, porque justamente el voto bronca en una elección primaria no es costoso, ¿no? Hoy hay una parte de la ciudadanía que por ahí votó a Milei descontenta y enojada y tratando de mandar un mensaje que no necesariamente en octubre diga, ah, bueno, está Milei realmente capacitado para gobernar el país y tengamos más de 30% de los votos a favor de Milei, ¿no? Creo que hay que ver qué pasa. Lo que sí va a pasar seguramente es que, imaginando un futuro en donde Milei pudiese llegar a ser presidente, la realidad es que a nivel de Congreso, o sea, ahora cuando en octubre haya elecciones, nosotros renovamos también parte del Poder Legislativo, y ahí obviamente va a aumentar su poder en el Congreso, a nivel de las dos cámaras, pero todavía igual no va a tener una mayoría. Entonces, si llegara a ser presidente, igual Milei va a tener que negociar, y sus principales socios van a ser Juntos por el Cambio, que es el espacio directamente al lado, ¿no?, de Milei. Y creo que un poco ahí hay una responsabilidad, o habrá una responsabilidad de Juntos por el Cambio, de ver hasta dónde apoyan las iniciativas más
no sé, revolucionarias de Milei, ¿no? Lo más duro del programa de Milei, que creo que una cosa es el programa que vende en la campaña y otra cosa es realmente el programa que pudiese llevar adelante en el caso de que llegara a ser presidente. Sí, por eso preguntaba, porque, bueno, no hemos hablado de Patricia Bullrich, ¿no? Con el cerca del 17%, con también una derechización del voto ahí, ¿ya? Porque más allá de que sea muy fuera de la política tradicional, Milei de todas maneras demuestra en lo que podríamos relacionarlo con Bolsonaro o con Donald Trump en su minuto por su discurso, por todo lo que eso significa, por algunos conceptos que son muy distintos al peronismo. ¿Hay posibilidad que este voto bronca se convierta el próximo 22 de octubre en un voto más moderado pero derechizado en todo caso en este escenario, Federica? Sí, yo creo que sí. De hecho, si nosotros miramos los resultados de ayer, Milei termina sacando 30 y algo de puntos y Juntos por el Cambio, entre los dos candidatos, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, saca como el 27, casi 28. Sumados son, no sé, 58%, Sí. 57 y algo por ciento de votos en un espacio que claramente no está en el centro y claramente no está en la izquierda. O sea, Milei estamos hablando de la ultraderecha o la derecha más dura, y el espacio de Juntos por el Cambio es un espacio que se considera a sí mismo dentro de la centroderecha y la derecha, ¿no? Siendo Larreta el candidato más centrista, diría yo, dentro de ese espacio, y Patricia Bullrich justamente la candidata más dura entre halcones y palomas del espacio de Juntos por el Cambio. Y justamente gana la candidata más dura en Juntos por el Cambio, que es quien está más cerca ideológicamente también de Milei. Entonces creo que ahí sí, o sea, que un 58% de la población argentina esté votando a la ultraderecha y a la centroderecha, dice mucho de los cambios que están ocurriendo dentro del electorado. Y en relación con eso, creo que lo que puede ocurrir en octubre es justamente que veamos que hay que ver cómo se da el discurso de Patricia Bullrich de acá a octubre, porque ella necesita retener ese porcentaje de votos que fue 11 y algo que sacó Rodríguez Larreta, que no se vayan algunos de esos votos más moderados para el lado de Massa, entonces tiene que retener ese espacio y al mismo tiempo tiene que traccionar algunos de los votos de Milei, como para decir, ok, votaron desencantados a Milei, voto bronca a Milei, pero yo realmente tengo la capacidad de dar gobernabilidad o lo que sea, que es algo que con Milei por ahí no podrían encontrar porque es lo desconocido, ¿no? Yo vengo a un partido y dice Patricia, vengo a un partido que tiene experiencia de gobierno, gestión, etcétera. Entonces, ¿cómo sacarle votos a Milei? No perder los votos de Larreta. Creo que ahí está presionada por esto. Y entonces, es como no de alguna manera, moderar demasiado su discurso para no perder los votos duros que puede robarle a Milei, pero al mismo tiempo tampoco radicalizar más el discurso para no perder los votos de Larreta. Entonces, está en un apriete complejo, Patricia, de acá a octubre. Federica, con esto, con Patricia Bullrich, ¿cuánto se puede desmarcar ella con Macri? Porque finalmente sobre el escenario estaba el expresidente de Argentina, que sale también con muy baja popularidad, muy fuertemente criticado. Entonces, ¿eso no es un punto más o hay un punto más, me refiero a Patricia Bullrich, o eso finalmente hay un electorado de base que va a mantener el respaldo a Juntos por el Cambio? Patricia nunca se quiso digamos, desmarcar mucho de Macri. De hecho, Mauricio Macri hace un par de días, creo que fue la semana pasada, sino la anterior, justo casi cerrando las campañas, si bien nunca lo dijo públicamente, en el espacio de Juntos por el Cambio se sabía que Mauricio Macri prefería como candidata a Patricia Bullrich, y no lo habrá dicho con todas las letras, pero sí lo dejó saber. Entonces, para Patricia Bullrich creo que desmarcarse o despegarse digamos, de la persona de Macri nunca fue una cosa que ella buscara muy activamente. Tampoco creo que lo vaya a hacer de acá en adelante, ¿no? Macri es una persona que, si bien hoy, digamos, no fue como candidato, es importante dentro del espacio de Juntos por el Cambio, es el fundador prácticamente del partido, fue presidente, digamos, una figura de mucha trascendencia en ese espacio. Y no creo que la candidata de Juntos por el Cambio vaya a despegarse
de Mauricio Macri. No creo que eso vaya a ocurrir. En todo caso, creo que la vamos a ver acercarse más a Larreta y también a Larreta acercarse más a Patricia Bullrich, y que creo que lo que van a mostrar de acá en adelante en el espacio Juntos por el Cambio es que realmente van a ir juntos, ¿no? Que ir juntos es más importante que todas las discusiones, peleas y diferencias que tuvieron en la campaña para las primarias, porque no tuvieron una buena elección en su conjunto, ¿no? Sacaron el 27%, que no es lo que ellos esperaban. Yo creo que ellos esperaban sacar por encima del 30%, y eso no lo lograron, y creo que eso en parte es consecuencia de una campaña para primarias en las que se pelearon demasiado entre ellos, y creo que en esas peleas internas entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y los dos espacios que siempre están en tensión dentro de Juntos por el Cambio, porque uno es más moderado y el otro un poquito más conservador, creo que esas peleas internas les jugaron en contra en su conjunto para el porcentaje de votos que sacaron el día de ayer. ¿Y el kirchnerismo qué desafío tiene? Porque leyendo distintos medios internacionales habla de que hay un gobierno argentino en shock producto de estos resultados, y revertir para no perder, porque también hay una base muy contundente del kirchnerismo en Argentina. Más allá de que pierda popularidad, hay una fidelidad que se hace notar en las calles, o con, no sé, con estos juicios al que ha enfrentado Cristina Fernández, por ejemplo. Un fanatismo muy argentino, por lo menos es lo que nosotros vemos desde acá, ¿no? Pero ¿qué pasa con los desafíos para no perder tanto espacio político? Yo creo que parte de ese espacio político ya se vino perdiendo, ¿no? O sea, el hecho de que hayan sacado el 25% de los votos, más o menos, ya indica que ese espacio está disminuido, ¿no? En su momento fueron, o sea, la fuerza política más importante del país. En su momento Cristina Kirchner ganó con el 54% la primera vuelta del 2010. Eso no es más la realidad política del kirchnerismo peronismo. El candidato que va por el espacio, que es Sergio Massa, el ministro de Economía, tampoco es un candidato que venga del espacio ni del núcleo duro del kirchnerismo. De hecho, no nos olvidemos que Sergio Massa tenía su propio partido, el Frente Renovador, compitió a la presidencia, compitió con Cristina, le dijo, digamos, Cristina siendo la líder significativamente más importante del kirchnerismo. Digo, Sergio Massa tuvo duras críticas para Cristina en su momento. Entonces ahí hay un espacio que también está perdiendo mucha identidad. El hecho de no tener a ningún candidato del núcleo duro del kirchnerismo compitiendo ayer, bueno, estaba Grabois, pero sacó solamente el 5% de los votos, pero no hay un delfín, digamos, del kirchnerismo compitiendo en ese espacio. Entonces eso también le quita identidad, y además hay muchos votantes desilusionados del kirchnerismo más pobre, de los votantes de la ciudad de Buenos Aires, pero perdón, provincia de Buenos Aires, y votantes peronistas que hoy se sienten desencantados con ese espacio y que tienen la posibilidad de darle un voto de confianza a algo que no conocen, y de hecho Milei recogió muchos votos de peronismo desencantado también en la provincia de Buenos Aires, que es donde está el grueso del electorado peronista tradicional. Bien, Federica, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando ciertamente, y en los próximos meses también, de aquí a octubre, esperar qué es lo que pasa finalmente con las elecciones en Argentina. Muchísimas gracias por hablar con CNN Chile. Muchas gracias, Fresia.